Este espíritu demoníaco está invadiendo las iglesias y nadie está hablando de ello. Esta noche no vengo a entretenerte, vengo a advertirte, porque hay algo que está ocurriendo dentro de las iglesias, y lo peor no es que esté ocurriendo, lo peor es que casi nadie lo está nombrando. Se canta, se aplaude, se predica, se sonríe, se transmite en vivo. Y sin embargo, bajo esa superficie brillante se está moviendo una presencia silenciosa que no entra derribando puertas, entra con permisos. No llega como un monstruo, llega como una idea. No se presenta como maldad, se presenta como normalidad. Y cuando por fin te das cuenta, ya no estás en guerra contra un enemigo afuera. Estás luchando contra una niebla dentro. Te lo digo así, directo, porque quiero que lo sientas en el pecho. Hay un espíritu que está invadiendo las iglesias y su estrategia no es asustar, es adormecer. Su método no es atacar de frente, es infiltrar. Y hoy voy a mostrarte cómo opera, cómo se disfraza, cómo se alimenta, qué frutos deja y cómo se le cierra la puerta sin caer en extremos, sin fanatismo, sin paranoia, pero con discernimiento real. Porque si no entiendes esto, vas a seguir llamando avivamiento a lo que en realidad es distracción, vas a seguir llamando libertad a lo que en realidad es esclavitud con maquillaje. Escucha, en la Biblia hay una frase que siempre me persiguió: velad y orad. No dice solo orad, dice velad. Velar es estar despierto. Velar es detectar lo que otros pasan por alto. Y el problema es que muchos han aprendido a orar con emoción, pero han olvidado velar con discernimiento. Por eso, cuando el engaño entra, no entra como engaño, entra como moda, entra como lenguaje, entra como costumbre, entra como doctrina suavizada, entra como un evangelio que no ofende a nadie, pero tampoco transforma a nadie. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Ahora, antes de seguir, necesito hacer una aclaración poderosa, porque este tema puede volverse peligroso si no lo manejamos con madurez. No todo es demonio, no todo es posesión, no todo es un espíritu. Hay heridas, hay traumas, hay ignorancia, hay falta de formación, hay cansancio, hay líderes agotados y ovejas confundidas, pero también hay realidades espirituales. Y negar lo espiritual por miedo a parecer exagerado es tan irresponsable como ver demonios en cada sombra. Lo que necesitamos es equilibrio bíblico, discernimiento con escritura, corazón con verdad, fuego con luz. Y cuando hablo de este espíritu invasor, no estoy hablando de uno que se manifiesta con gritos todo el tiempo. Hablo de algo más sofisticado, un espíritu de engaño y adormecimiento. Un espíritu que convierte lo santo en espectáculo. Un espíritu que reemplaza la cruz por entretenimiento. Un espíritu que cambia arrepentimiento por autoayuda. Un espíritu que hace que la gente se emocione, llore, tiemble, corra, pero salga igual que entró. Un espíritu que te da experiencia sin obediencia, presencia sin santidad, reunión sin transformación. En los primeros siglos, la iglesia sobrevivió persecución, hambre, cárceles, martirio, y aún así creció. ¿Por qué? Porque tenía una convicción que no se negociaba. Jesús era Señor, punto. Y esa convicción costaba. Significaba pérdida de reputación, pérdida de trabajo, pérdida de seguridad. La fe era fuego en medio de oscuridad. No era una marca personal, era una entrega total. Con el tiempo, cuando la iglesia empezó a mezclarse con poder, comodidad y estructura, también aparecieron peligros nuevos. No siempre por maldad abierta, sino por sustituciones. Cuando la iglesia deja de depender del Espíritu Santo y empieza a depender de métodos, la forma se vuelve más importante que el fondo. Cuando el aplauso importa más que la obediencia, la verdad se vuelve negociable. Y ahí es donde este espíritu trabaja. No necesita que niegues a Cristo, le basta con que lo reduzcas.
Mira lo que dice Pablo a los Corintios y escucha esta frase como una alarma. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4. Pablo no estaba escribiendo a paganos, estaba escribiendo a una iglesia y les advierte que pueden recibir otro espíritu. ¿Te das cuenta? No solo otro mensaje, otro espíritu, otra atmósfera, otra influencia. Ahora pregúntate conmigo, sin defensas, ¿cuántas iglesias hoy toleran cosas que hace años hubieran llorado de rodillas? ¿Cuántas congregaciones han cambiado la santidad por la comodidad? ¿Cuántos creyentes ya no sienten convicción, solo opinan? Y ese es un síntoma. Cuando el pecado deja de doler, algo se apagó. Cuando la cruz deja de incomodar, algo se torció. Cuando el arrepentimiento se vuelve raro y la autojustificación se vuelve normal, hay una puerta abierta. Este espíritu se alimenta de tres cosas: ignorancia bíblica, orgullo disfrazado de libertad y hambre de aprobación. Cuando una iglesia no conoce la palabra, cualquier viento la mueve. Efesios capítulo 4, versículo 14 lo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y hoy hay vientos por todos lados. Tendencias teológicas, frases bonitas, revelaciones sin escritura, profecías sin fruto, autoridad sin carácter, plataformas sin altar. El segundo alimento es el orgullo disfrazado de libertad. Se predica libertad, pero ya no se predica señorío. Se predica gracia, pero ya no se predica arrepentimiento. Y la gracia sin arrepentimiento se convierte en licencia. Judas lo advirtió. Han entrado encubiertamente algunos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Judas, versículo 4. Encubiertamente, otra vez. No entran con una etiqueta que diga soy engaño. Entran como algo aceptable. Y el tercer alimento es el hambre de aprobación. Aquí es donde el espíritu se vuelve más peligroso, porque no solo infiltra a la congregación, infiltra al líder, infiltra al predicador, infiltra al que sirve. Empieza a susurrar: no digas eso que se van, no hables de santidad que la gente se ofende, no hables de juicio que te cancelan, no hables del infierno que te critican, no hables del costo que te abandonan. Y sin darte cuenta, cambias el mensaje para retener personas, pero pierdes la unción para transformar vidas. Jesús habló de esto con una claridad que corta. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Mateo capítulo 5, versículo 13. La sal no pierde su forma, pierde su fuerza. La iglesia puede seguir reuniéndose, cantando, creciendo en números, y aún así perder la fuerza que preserva, que confronta, que sana, que libera. Y ahora viene la pregunta que incomoda. ¿Cómo reconocer que este espíritu ya está operando en un lugar? No por una manifestación extraña, no por una sombra, no por una historia, por los frutos. Primer fruto: mucha emoción, poca transformación. La gente se acostumbra a sentir y ya no aprende a obedecer. Se vuelve adicta al momento, no al proceso. Y cuando alguien les habla de disciplina, de carácter, de negarse a sí mismo, lo llaman legalismo. Pero Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Eso no es legalismo, eso es discipulado. Segundo fruto: una iglesia sin Biblia, pero con frases. Mucha motivación, poca escritura, mucho testimonio, poca doctrina sana. Y cuidado, el testimonio es poderoso, pero no reemplaza la palabra. La palabra es la espada. Efesios capítulo 6, versículo 17. Sin espada te defiendes con emociones y las emociones no cortan engaños. Tercer fruto: un evangelio que gira alrededor del yo. Mis sueños, mi propósito, mi victoria, mi éxito. Y sí, Dios restaura, Dios levanta, Dios prospera, Dios sana. Pero el centro no soy yo, el centro es Cristo. Cuando el yo se convierte en el altar, el espíritu invasor ya puso su trono en el corazón. Cuarto fruto: se pierde el temor de Dios.
no miedo enfermizo, temor reverente. Ese temor que te hace medir palabras, cuidar intenciones, honrar lo santo. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando se va el temor, se va la sabiduría. Y cuando se va la sabiduría, llega el desorden, y el desorden siempre abre puertas. Quinto fruto, confusión moral presentada como compasión. Se llama amor a lo que es permisividad. Se llama inclusión a lo que es renuncia a la verdad. Pero el amor bíblico no es aplauso al pecado. El amor bíblico rescata, corrige, restaura. Y si de verdad amamos, no podemos mentirle a la gente con una sonrisa. Y ahora con todo esto voy a decir algo que me pesa, pero lo voy a decir. Este espíritu está invadiendo las iglesias porque encontró una grieta. Y esa grieta no es solo doctrinal, es una grieta en la vida secreta, en lo oculto, en lo que nadie ve. Cuando los altares se vuelven públicos y la intimidad con Dios se vuelve privada, algo se invierte. Cuando la plataforma se vuelve el objetivo y el aposento alto se vuelve opcional, algo se rompe. Jesús lo advirtió, este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo capítulo 17, versículo 21. Y aunque algunos discuten manuscritos, el principio bíblico de oración y ayuno atraviesa toda la Escritura. No hay victoria espiritual sin profundidad. No hay autoridad sin consagración. No hay discernimiento sin intimidad. Y aquí viene el giro que quizá no esperabas. Porque este espíritu no solo invade iglesias grandes, también invade iglesias pequeñas. No solo invade mega auditorios, también invade salas humildes. No depende del tamaño, depende de la vigilancia, depende de la verdad, depende de la vida secreta. Depende de si el liderazgo está dispuesto a pagar el precio de ser impopular para ser fiel. Y justo cuando crees que ya lo entendiste, aparece su máscara más perfecta. La máscara de lo espiritual, porque sí, también puede usar lenguaje cristiano. Puede citar versos fuera de contexto, puede promover movimientos sin fruto, puede crear una atmósfera intensa y aún así alejarte de Cristo. Pablo lo dijo. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. No es casualidad, es estrategia. Y ahora escucha esto con atención, porque lo que voy a decir en el siguiente bloque puede incomodar a muchos, pero podría salvar a otros. Voy a describirte las 7 puertas más comunes por donde este espíritu entra en una congregación. Y te voy a mostrar cómo se cierran según la Biblia, sin show, sin superstición, con autoridad real. Hay puertas, esa es la palabra, puertas. Nadie se despierta un día y dice, hoy voy a permitir engaño en mi iglesia. Nadie firma un contrato, nadie lo anuncia. Simplemente se dejan puertas entreabiertas, pequeñas concesiones, silencios repetidos, prioridades invertidas, y un espíritu que sabe esperar se sienta a observar, como un ladrón paciente, hasta que la puerta se abre lo suficiente para entrar sin hacer ruido. Primera puerta, la sustitución del altar por la agenda. Cuando la oración se vuelve un relleno y no el motor. Cuando la adoración se vuelve un segmento y no una rendición. Cuando el culto se convierte en programa y no en encuentro. El libro de Hechos muestra una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Perseveraba. No ocasionalmente, no cuando había tiempo. Perseveraba. Y ahora mírame con honestidad. ¿Cuántas comunidades hoy perseveran en oraciones profundas o solo oran rápido para cumplir? Y aquí no estoy hablando de duración, estoy hablando de peso. Hay oraciones cortas con fuego y hay oraciones largas con ruido. Pero cuando la iglesia deja de orar con carga, pierde sensibilidad. Y sin sensibilidad, el engaño se siente normal. Segunda puerta, el pecado no tratado en liderazgo. Esto es delicado, pero es real. Cuando un líder sostiene una doble vida y nadie lo confronta, se abre una puerta de contaminación espiritual. No porque el líder sea el villano de una película, sino porque el pecado escondido siempre busca esconderse más,
Y cuando el pecado se esconde en un lugar de influencia, el daño se multiplica. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 20 habla de reprender públicamente al que persiste en pecar para que los demás teman. No por humillar, sino por preservar. Tercera puerta, la mezcla. Y aquí necesito precisión, mezcla de verdad con error. Mezcla de evangelio con psicología sin filtro, mezcla de Cristo con espiritualidades ajenas, mezcla de unción con manipulación, mezcla de santidad con sensualidad disfrazada de libertad. El Antiguo Testamento tiene un patrón repetido. Cuando Israel mezclaba adoración a Dios con prácticas de otros pueblos, el resultado era devastador. No era solo un tema cultural, era un tema espiritual. La mezcla siempre diluye. Y lo diluido siempre debilita. Cuarta puerta, la obsesión por números. Cuando el éxito se mide por sillas llenas y no por vidas transformadas. Cuando se evita la confrontación bíblica para no perder público. Y no me malinterpretes, Dios ama multitudes, Jesús predicó a multitudes, pero Jesús también volteó mesas cuando la casa se corrompía. Mateo capítulo 21 lo muestra, y en Juan capítulo 6, cuando el mensaje se puso duro, muchos se fueron. Jesús no corrió detrás de ellos para suavizar la verdad. Él preguntó a los suyos si también querían irse. Eso es autoridad, eso es pureza. Quinta puerta, la doctrina de oídos. Esa predicación que solo dice lo que la gente quiere escuchar. Pablo lo profetizó. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Esa frase, comezón de oír, es como una picazón interna que pide placer, no verdad. Y cuando la iglesia se acostumbra al placer, la verdad duele demasiado. Sexta puerta. La falta de disciplina espiritual en la congregación. Una comunidad puede amar a Dios, pero si no tiene fundamentos, se vuelve frágil. Se vuelve vulnerable a modas espirituales, vulnerable a manipulación emocional, vulnerable a líderes carismáticos sin carácter. Y aquí entra el gran peligro de nuestra era. Vivimos en una cultura de consumo rápido, contenido rápido, emoción rápida, resultados rápidos. Y la vida espiritual no funciona así. La vida espiritual se edifica con procesos, con hábitos, con obediencia diaria. Séptima puerta, la pérdida del discernimiento y el reemplazo por sospecha. Esto también es importante. Hay iglesias que, al escuchar temas como este, se vuelven paranoicas. Empiezan a ver demonios en cada persona, a acusar sin evidencia, a destruir reputaciones, a dividir. Eso no es discernimiento, eso es carnalidad con lenguaje espiritual. El discernimiento bíblico no produce caos, produce claridad. El discernimiento bíblico no acusa sin fruto, examina con escritura. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad, no inventéis, no asumáis, probad. Y aquí viene el punto que cambia todo. Este espíritu invasor tiene una meta. No es solo corromper doctrina, es romper la comunión. Porque cuando la iglesia se divide, se debilita. Cuando se sospechan, se enfrían. Cuando compiten, se secan. Cuando se atacan, pierden autoridad. Jesús dijo que un reino dividido no puede permanecer, y el enemigo lo sabe. Ahora, quiero llevarte a una escena bíblica que explica este fenómeno con una claridad brutal. En Primera de Reyes, Elías se enfrenta a una nación confundida, y su pregunta resuena como un martillo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Primera de Reyes capítulo 18, versículo 21. Esa palabra, claudicar, es como caminar cojeando. No es negar a Dios, es vivir a medias, y ese es el terreno favorito del engaño. La tibieza, lo intermedio, lo cómodo. Y si esto te está incomodando, déjame decirte algo. La incomodidad puede ser misericordia, porque cuando Dios te despierta, al principio duele. Cuando abres los ojos, después de mucho sueño, la luz molesta. Pero esa molestia es señal de que todavía hay sensibilidad. Ahora mismo
Antes de avanzar, necesito que interactúes conmigo porque quiero medir algo. Quiero saber cuánta gente está sintiendo esta alarma por dentro. Escribe en los comentarios una sola palabra: despierta. No lo hagas por mí. Hazlo como una declaración, como un acto de vigilancia, como decirle a tu alma: no me adormecerán. Porque en el siguiente tramo voy a hacer algo que casi nadie hace. Voy a describirte cómo este espíritu se disfraza dentro de cosas que parecen buenas. Cómo puede usar adoración, profecía, incluso milagros, para distraer del arrepentimiento verdadero. Y te voy a dar señales prácticas para discernir si algo viene del Espíritu Santo o si viene de una emoción manipulada. Y aquí viene el microgancho que te va a dejar pensando. Hay una frase que muchos repiten, pero que este espíritu ama torcer. Dios me dijo. ¿Y si te digo que una de las mayores puertas de engaño en la iglesia moderna es esa frase usada sin temor y sin escritura? ¿Y si te digo que hay personas sinceras, con lágrimas reales, diciendo Dios me dijo, y aún así siendo guiadas por orgullo, por heridas o por influencias que no son de Dios? No te vayas, porque en el próximo bloque voy a exponerte el mapa completo. Y cuando lo veas, no podrás desverlo. Vas a entender por qué algunas iglesias se sienten vacías aunque estén llenas. Por qué algunos predicadores suenan ungidos pero dejan confusión. Por qué algunas reuniones parecen fuego pero producen ceniza en la vida privada. Y al final te voy a dar una ruta bíblica, paso a paso, para cerrar puertas, restaurar autoridad espiritual y recuperar la presencia real de Dios sin caer en espectáculos. Y sí, también te voy a contar el momento exacto en el que yo mismo detecté este espíritu operando, no como una teoría, sino como una evidencia que me dejó frío. Fue una escena pequeña, casi invisible, pero cuando la entendí, supe que era una señal, y todavía hay una verdad más dura. Este espíritu no invade solo edificios. Intenta invadir tu mente, tu casa, tu familia, tu devoción. Hay momentos en los que el peligro no se siente como peligro. Ese es el problema. Si fuera obvio, si se viera con ojos humanos, nadie caería. Pero el engaño no se anuncia. El engaño seduce. Te acaricia la mente, te baja la guardia, te hace pensar que todo está bien y cuando por fin intentas reaccionar, ya estás defendiendo lo mismo que antes te escandalizaba. Por eso te dije que este espíritu no solo invade con pecado evidente, invade con cosas que parecen buenas, incluso con cosas que, en su forma original, eran santas. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que si algo tiene música, lágrimas y manos levantadas, entonces necesariamente es Dios. Pero la Biblia nunca enseñó eso. La Biblia enseñó discernimiento por fruto, por obediencia, por carácter, por doctrina, por temor de Dios. Y antes de seguir, quiero que entiendas esto. El Espíritu Santo es fuego, sí, pero también es verdad. El Espíritu Santo conmueve, sí, pero también corrige. El Espíritu Santo consuela, sí, pero también confronta. Y donde el Espíritu Santo está, la cruz vuelve al centro. No se vuelve una frase bonita, se vuelve una espada que corta lo que estorba y sana lo que está infectado. Ahora te voy a mostrar las máscaras. Presta atención, porque algunas de estas máscaras han sido aplaudidas tanto tiempo que ya nadie se atreve a cuestionarlas. Y no porque sean de Dios, sino porque se volvieron cultura. Primera máscara, adoración convertida en trance emocional. No estoy hablando de adoración genuina. Estoy hablando de un tipo de atmósfera que se fabrica para mantener a la gente en un estado de emoción constante, sin dirección, sin mensaje, sin fruto. Se repiten frases, se sube el volumen, se baja la luz, se estira el momento, y la gente siente algo, sí, pero después cuando sale no hay hambre de santidad, no hay hambre de palabra, no hay convicción, solo queda la necesidad de volver a sentir lo mismo. Y dime algo con honestidad, si una experiencia te deja con más hambre de experiencia que de Cristo, ¿qué clase de fuego es ese? La adoración bíblica produce obediencia, produce rendición, produce temor, produce transformación. Mira lo que Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Juan, capítulo 4, versículo 24. Espíritu y verdad. No espíritu sin verdad. No verdad sin espíritu, las dos cosas juntas. Segunda máscara, profecías sin fruto y sin gobierno.
Este tema es delicado porque Dios habla. Claro que habla. La Biblia está llena de Dios hablando, pero también está llena de falsos profetas, de voces mezcladas, de personas que hablan desde emoción, desde interés, desde herida, desde necesidad de sentirse importantes. Y aquí el espíritu invasor se aprovecha de algo. Cuando la gente deja de examinar con escritura, cuando cualquier persona puede decir, Dios me dijo, y nadie tiene permiso de discernirlo, porque si lo disciernes, te llaman religioso o apagador del espíritu. Pero la Biblia no dice, trágate todo. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinar no es atacar. Examinar es cuidar. Examinar es amar a la iglesia lo suficiente como para no permitir mezcla. Tercera máscara, milagros sin mensaje. Aquí voy a decir una verdad que muchos evitan. Los milagros no son el centro, son señal. El centro es Cristo. Y donde Cristo es el centro, el milagro no se usa para manipular, se usa para glorificar. El milagro no se usa para vender, se usa para servir. El milagro no se usa para crear dependencia a un hombre, se usa para apuntar al Señor. Jesús mismo lo advirtió con una frase aterradora. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Escucha eso otra vez. Nunca os conocí. No dice, nunca hicisteis. Dice, nunca os conocí. Porque se puede tener actividad espiritual sin intimidad con Dios. Se puede tener ruido sin relación. Se puede tener plataforma sin altar. Y el espíritu invasor ama eso. Movimiento sin santidad. Cuarta máscara. Gracia usada como anestesia. Esta es una de las armas más finas del engaño moderno. Se predica gracia, pero se omite el arrepentimiento. Se predica amor, pero se omite la santidad. Se predica aceptación, pero se omite la transformación. Y entonces la gente se siente abrazada, pero no se siente llamada. Y Dios sí abraza, pero Dios también llama. Jesús perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, sí, pero también le dijo, vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11. Perdón y llamado, misericordia y dirección. Cuando predicas solo perdón sin llamado, estás criando gente que cree que Dios aprueba lo que Dios quiere sanar. Quinta máscara, autoridad sin quebrantamiento. Este espíritu ama levantar voces fuertes con corazón débil. Personas que hablan con tono de rey, pero no han aprendido a llorar como siervos. Personas que mandan, controlan, exigen, pero no pastorean. Y aquí es donde se cuela el abuso espiritual. Jesús lo confrontó. Dijo que los gobernantes se enseñorean, pero que entre vosotros no será así. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. El liderazgo en el reino no se trata de dominar, se trata de servir. Cuando la autoridad se separa del quebrantamiento, se vuelve peligrosa. Y el espíritu invasor encuentra un trono en el ego. Sexta máscara, santidad reemplazada por cultura. Ahora, este punto es una espada. Porque la cultura de la iglesia puede volverse más sagrada que la Biblia. Sí, la cultura. Ese conjunto de hábitos, modas, estilos, frases, formas de vestir, maneras de hablar, actitudes, que con el tiempo se vuelven identidad. Y cuando alguien intenta volver a la palabra, a lo simple, a lo santo, la cultura lo rechaza. Porque la cultura se siente atacada, pero la cultura no salva. La presencia de Dios salva, la cultura no libera, Cristo libera. En los días de Jesús, los fariseos eran expertos en cultura religiosa, tenían forma de piedad, pero Jesús dijo que negaban el poder, y Pablo lo repite, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Apariencia sin poder, forma sin fuego, estructura sin vida. Y ahora quiero que entiendas por qué todo esto es tan grave. Porque este espíritu no busca destruir la iglesia de un golpe, busca convertirla en una versión domesticada,
Una iglesia que se reúne, pero no confronta tinieblas. Una iglesia que canta, pero no intercede. Una iglesia que predica, pero no disipula. Una iglesia que llena auditorios, pero vacía conciencias. Y cuando la iglesia se vuelve domesticada, el mundo deja de sentirse incómodo, porque ya no hay luz que exponga, ya no hay sal que preserve, ya no hay espada que corte. Y aquí es donde entra una imagen bíblica que casi nadie conecta con esto. En Apocalipsis, Jesús habla a una iglesia y le dice: «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Tibio, esa palabra, no es ateo, no es enemigo declarado, es religión sin fuego, es fe sin costo, es cristianismo sin cruz. Y el espíritu invasor ama la tibieza, porque la tibieza permite convivir con todo sin transformar nada. Ahora, necesito que hagas algo conmigo, porque si estás entendiendo esto, tu corazón ya está viendo cosas que antes no veía. Y yo quiero marcar este punto como un antes y un después. Escribe en los comentarios: discernimiento, solo esa palabra, como una petición, como un grito silencioso, como un decreto: Señor, dame ojos limpios. Porque en el siguiente bloque voy a ir aún más profundo. Voy a mostrarte cómo este espíritu opera en 3 niveles específicos dentro de la iglesia: el púlpito, la congregación y el hogar. Y te voy a dar señales concretas, prácticas, casi como un checklist espiritual, para que tú puedas evaluar sin acusar, sin dividir, pero sin dormir. Y aquí va el microgancho que te prometí, para que no te desconectes. Hay una pregunta que cuando la haces en un lugar donde este espíritu opera, el ambiente cambia. No siempre con gritos, a veces con silencio, a veces con incomodidad, a veces con enojo. Y esa pregunta es esta: ¿dónde está el arrepentimiento? Porque donde hay Espíritu Santo, el arrepentimiento no es un insulto, es una puerta de vida. Pero donde este espíritu opera, el arrepentimiento se vuelve ofensivo. Y eso revela algo. No te vayas, porque el bloque 4 es donde voy a poner nombres a lo que muchos sienten pero no saben explicar. Y te voy a mostrar cómo cerrar esas puertas con autoridad bíblica, empezando por tu propia casa y tu propia mente.